Hola amigos y amigas, bienvenidos. Estamos en nuestra cuarta clase de Mundos Superiores. Esta clase se llama el Parsuf espiritual. Va a ser la clase, esta vez Rodolfo, nuestro amigo Rodolfo, y yo lo acompaño esta vez. Sí, muchas gracias, que estén muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. En esta clase que ya hemos avanzado, hemos ido entrando a lo que yo diría a una parte de la Kabbalah que tiene cierta complicación o complejo, digamos, por el vocabulario que tiene y por la serie de conceptos e ideas que se vierten y que están relacionadas a una estructuración que esta sabiduría de la Kabbalah hace a través de uno de los más grandes cabalistas, y nos referimos al Ari. Todos nosotros estamos estudiando ahora, son estudios que nuestros maestros de Kabbalah, de los cuales solo seguimos, nos referimos a la línea de Baal HaSulam, y son escritos que fueron hechos por el Ari a mediados del siglo XV-XVI. Entonces nos encontramos nosotros hoy día tratando de ir descubriendo paso a paso cómo llegamos finalmente a esta estructuración que consideramos y que llamamos nuestro mundo, nuestra realidad. Entonces la Kabbalah va describiendo un proceso desde el comienzo de todo, y hemos visto en la primera clase el origen de todo, ¿no es cierto?, un sistema general que llamamos Boré, creador, que de él salió una entidad distinta, con una facultad distinta, con un atributo distinto, y ese es el deseo de recibir. Y por lo tanto este Boré, su característica es el otorgamiento, o lo que él muestra, o su atributo, digamos. Por lo tanto, empezamos desde ya con un concepto absolutamente nuevo, y entendiendo que sin lugar a duda usamos palabras que en el hebreo, traducidas a nuestro idioma, nos parecen palabras relacionadas, pero con una connotación espiritual distinta. Entonces empezamos a ver el concepto de el deseo de recibir, el otorgamiento, la vasija, las luces. Estudiamos las fases de la creación, todo el concepto de cómo este deseo de recibir fue evolucionando de acuerdo a un proceso, etcétera. Entonces todo eso para explicar el origen de todo lo que existe o que percibimos, y el origen de nuestra existencia. Entonces cada vez que hablamos en estas clases, lo que estamos hablando de una conexión a algo que pasó en el mundo de Ein Sof, o sea, mundo infinito, en el cual no tenemos el grado de comprensión de acuerdo a nuestras características intelectuales de poder dimensionar dónde, cómo fue esto. Y por lo tanto tratamos de todo esto que es sublimemente profundo y complejo, tratamos de explicarlo para que sea comprensible en nuestras mentes. Y por eso que usamos esto de luz, de vasija, de fases, de procesos, de periodos, entendiendo que todo esto es en un solo momento. En un solo momento pasa todo. Y que si existen 4 fases, todas contienen a todas, y la fase 1, fase 2, fase 3 también está contenida en la fase 4, y de así podemos ver, ¿no es cierto?, toda una estructura que es absolutamente dinámica, totalmente compleja dentro de sus parámetros, y por lo tanto tenemos nosotros la comprensión, como lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo cuando estudiamos, de ver algo que es difícil de comprender y muchas veces no la entendíamos, y por lo tanto somos comprensibles a eso, y lo cual nosotros agradecemos que se mantenga esta cantidad de amigos después de ya entrar a esta cuarta clase. Estamos en la cuarta clase ya. Exactamente. Y el número que ha sido constante ha sido de 70, 80 personas. El gran aporte para nosotros, las clases los días domingos, ha sido técnicamente el aporte del Zoom.
Ustedes lo esperamos con ansia que aparezca. Claro, lo que pasa es que deben entender nuestro entusiasmo porque por primera vez nosotros como relatores vemos las caras de ustedes en sus casas, en sus trabajos o en su oficina, y entonces verlo personalmente es muy distinto, entonces nos entusiasmamos, así que justificamos nuestro entusiasmo. Contarte también, Rodolfo, que contarle a los amigos que se nos vienen 3 congresos. ¿Lo contamos ahora o lo contamos al final? Vamos mientras nos llega la información de los conectados. Ok, el congreso que se realiza, el más cercano y el más grande que se realiza en Israel, va a ser el 21 y el 23 de febrero, va a ser en Tel Aviv. Para aquellos que no tienen la posibilidad de asistir por tema económico, de trabajo o otros motivos, se harán 3 congresos en América Latina. Comenzará en abril, el RAP visitará América Latina en abril. A fines de abril comienza la visita. El 26, 27 y 28 de abril estará en Chile. En realidad no sé si 27, 28 o 26, 27. A mí me dijeron que era 27, 28 de abril. Comienza acá en el sur del continente, acá en Chile. Después irá a Brasil el 29 y 30 de abril. Y después 2 y 3 de mayo en Guadalajara, México. Por lo tanto, tenemos 3 grandes posibilidades de ver al RAP. Si usted no puede ir a Tel Aviv, se puede acercar a estos países, buscar la posibilidad de ayuda si es que si tiene problema económico. Será en Chile el 27 y 28 de abril, después el 29 y 30 de abril en Brasil, São Paulo, y 2-3 de mayo en Guadalajara. Así que están cordialmente invitados. No tenemos que olvidar, amigos, por favor, a pesar que nosotros viajamos, vamos a estar en Israel, en las ciudades mismas se van lo que se llaman congresos espejo. Los congresos espejo de alguna manera son importantes para aquellos que no puedan ir, digamos, a Israel. Se pueden juntar en los grupos físicos, los cuales evidentemente como espejo van a reflejar y hacer exactamente lo que se haga en Israel. Por lo tanto, vamos a estar con ustedes, ¿no es cierto?, informando. Ya vamos a pedirnos a nuestros coordinadores que ya para la próxima semana, la subsiguiente, nos informen dónde van a haber congresos espejo, específicamente en México, donde tenemos tantos alumnos, para que ustedes vayan ya haciendo planes si pueden acompañarnos a esos congresos espejo. Y también existe la alternativa que pueden ustedes participar virtualmente, o sea, los que no tienen un grupo cercano o no pueden ir por el horario o porque es de día de semana, ustedes pueden usar la conexión virtual, la cual igual va a tener esa revelación o ese proceso o esa alegría o esa participación en este congreso de Israel, que se llama el grande congreso, ¿ya?, donde van a ir bastantes miles de personas, y esperamos más o menos 2.000 personas fuera de Israel. Eso es, pues, Andrés. Sí, recordarle como siempre que envíenos sus preguntas. Intentaremos responder todas las preguntas. Daremos más importancia o más relevancia a aquellas preguntas que están direccionadas hacia el tema. Aquellas preguntas que ya sea que no podamos responder por tiempo o por otros temas, se responderán el día miércoles en pregunta y respuesta, en la sección de pregunta y respuesta que tienen nuestros queridos amigos Erani y Sebastián. Decirles también que se identifiquen los que son especialmente los grupos, digan somos de Tulancingo y somos 5 personas y tales personas. Me refiero al ejemplo de Tulancingo, puede ser nuestros amigos del grupo de Mar del Plata, o los amigos de Medellín, Antofagasta, o los amigos de Guadalajara. A todos ellos les mandamos un gran cariño a los grupos físicos. Bien, empezamos. Toda enseñanza, cual sea esta, ya sea de carácter cuantitativo o cualitativo, tiene ciertos fórmulas, métodos, procedimientos, estructuras
las cuales funcionan de acuerdo a ciertas pautas o normas o principios. Eso está claro en cualquier cosa. Y la Cábala no está exento de ese concepto. Por ejemplo, en la Cábala existe algo que hemos venido conversando con ustedes y que tiene que ver, por ejemplo, con la ocultación y la revelación. Ese es un principio. Entonces, ¿de qué está basado ese principio? En un gran texto bíblico: muestra un palmo y esconde dos. Entonces, primer concepto. Segundo concepto que ya hemos ido viendo con ustedes, el concepto que solamente existe una sola cosa creada, que es el deseo, y todo lo demás son vestiduras del deseo. Tenemos un segundo principio que ya lo hemos visto. Tercer principio es que todo lo que estudiamos lo estudiamos desde el punto de vista de la vasija. ¿Qué significa esto? Que cada vasija, de acuerdo a su alcance, va a entender y va a comprender las enseñanzas, los textos cabalistas o la visión de un cabalista. Otro principio que hemos visto, que el mismo texto, de acuerdo a un estado distinto, puede ser entendido de una manera distinta, lo que implica que los textos tienen vida y los textos tienen en sí la transmisión del cabalista a través de esas letras, una revelación. Y hoy día agregaremos un nuevo principio. Este nuevo principio tiene que ver relacionado con ciertos conceptos que se vierten a través de algunas enseñanzas, y que es: como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Pero en la Cábala, esto se menciona y se conoce como la ley de raíz y rama. Y si ustedes se fijan, aquí atrás nuestro, ustedes pueden ver el símbolo de aquella expresión de la ley de raíz y rama, que es el símbolo de Benay Baruch, que es este árbol. Este árbol que ustedes ven aquí, podríamos decir entonces que esto es, primero que nada, al revés, porque la raíz está arriba y las ramas están abajo. Entonces, la ley de raíz y rama dice que lo que es arriba tiene abajo su revelación, y en el cual usted tiene que saber interpretar, y esto va a ser de acuerdo a un grado de alcance. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar hoy día de conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con una cabeza, que es Rosh, ustedes tienen que entender que, llevado a nuestra realidad, escuchamos eso y nos imaginamos la cabeza, pero en el mundo superior, o sea, en la raíz, el concepto es otro. Pero aquí en la materialidad, en nuestra realidad, lo entendemos como Rosh o como cabeza. ¿Por qué es importante explicar esto, estimados amigas y amigos? Porque entramos desde esta clase en adelante a ver lo que conocemos como la estructura de la creación. Entonces, esta estructura de la creación funciona de acuerdo a lo que hemos ido viendo a través de las clases anteriores. Por ejemplo, vimos luz y vasija, o sea, la acción de la luz sobre la vasija, y cómo la luz siempre va a llenar a la vasija para darle placer, y la aplicación del mismo, es decir, la idea, el desarrollo, el pensamiento de la creación. ¿Cuál es este? El dar placer a los creados. Y por lo tanto, por parte de la vasija, es adherirse al creador. Entendiendo eso, vamos entonces después diciendo
que existe una estructura que son las fases de la creación, y después hablamos de cómo se construye esta vasija. Y entonces, ahora vamos a hablar, a través de esta ley de raíz y rama, vamos a hablar de una estructura que se llama el Parsuf. Si ustedes empiezan a hacer memoria de las 3 clases anteriores, todo esto es un preludio para cuando comencemos a ver por qué, cómo, dónde, para qué aparece la estructura de la creación, para qué aparecen los mundos, para qué aparecen los Parsufim, para qué aparecen las Sefirot. Y vamos a ir viendo cómo esa luz que es 100% plena se transforma solo en el 1% en nuestra realidad. Pero no olvidar que los principios por los cuales se va desarrollando esta estructura están basados en estas 4 primeras clases que hemos ido viendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, que se llama el Parsuf espiritual, es tremendamente básico e importante de entender. Pero antes de entender lo que es el Parsuf espiritual, vamos a ver un concepto que se llama el cómo aquí está. Le pido a nuestro equipo de producción que por favor pueda poner. Muchas gracias. Lo que tenemos aquí es el concepto vasija. Vuelvo a repetir, usamos elementos de nuestra rama, de algo que tiene una raíz. No es que existe una vasija en el mundo infinito, no es que exija un contenedor, no, estamos hablando que eso es un plano muy alto y que no tenemos ningún grado de alcance para explicar. Pero los cabalistas no encontraron mejor manera de explicar que esta vasija es el deseo de recibir. Y su nombre los quiere de acuerdo a su atributo, que es contener algo, que en este caso es contener el otorgar. Entonces, esta vasija funciona a través de un mecanismo que también, para que ustedes vayan sabiendo, es un principio de funcionamiento de la vasija con respecto al masaje. Pero entonces vamos a explicar primero el masaje. Si ustedes ven acá, lo vamos a ampliar esto. Eso es el masaje. El masaje es una barrera que la vasija, ¿se recuerdan ustedes la 4ª fase de la creación? Y ayer en la clase pasada nuestro estimado y querido amigo Andrés lo fue elaborando hasta llegar, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ustedes de la buchá, de la vergüenza, etcétera, etcétera? Y él hizo mención del masaje, que ahora lo vamos a ver un poquito más profundo. Para recordarles lo que mencionaba recién Rodolfo, que todo comienza por un estado de sensación interna de la vasija, de lo que va a ser la vasija. Es decir, lo que está pasando es que tiene un estado de está recibiendo la luz en la fase 4, está recibiendo placer, pero no sabe cómo corresponder, y entonces entra en un estado de vergüenza, el estado de bushá. Al estar en ese estado de vergüenza, entonces él entra a sacarse toda la luz, es decir, no quiere recibir luz y por lo tanto no recibe placer, y entra en un estado de vacío. Y ese fue el Simsum Aleph. ¿Cómo lo resuelve este tema de la vergüenza? Con lo que va a hablar Rodolfo, el masaje. Es decir, el masaje es la manera como recibo para otorgar. Y por eso hablábamos de la metáfora del invitado y se me olvidó el anfitrión y el invitado.
sobre los manjares que tenía el anfitrión, y el invitado iba a comer, pero le daba vergüenza en un primer momento. Después comía todo, pero después en un segundo momento ya le daba vergüenza, y ya en tercer momento ya no quería comer porque ya no se sentía muy mal. Entonces se resuelve el tema en que decide comer el invitado los manjares que le ofrece el anfitrión, pero entendiendo, aquí cambia una actitud, si eso es lo importante, hay un cambio de actitud, entendiendo que cuando come le está otorgando. Es decir, ya no es solamente para él, sino come para otorgar. Es lo mismo. Es una metáfora el caso del el anfitrión y el invitado. Ya, Rodolfo, ya explicamos. Muchas gracias. Entonces, esta vasija decide, de acuerdo a la cuarta fase de la creación, ¿se recuerdan ustedes que dijimos que ella es creada o es creado y tiene la identidad del mismo porque le nace algo que nunca había tenido en las otras tres fases anteriores, incluida la fase 0, que serían 4 fases, que es el desear un deseo propio y que tiene que ver con ser igual o semejante al Creador. Y cuando nace ese deseo, se da cuenta que ella había disfrutado del placer en las fases anteriores, no teniendo ninguna conciencia de lo que recibía, ni para qué lo recibía. Entonces determina decir, para que esto suceda, para que yo pueda ser un creado, debo tener las características propias de identidad, y que por lo tanto lo que me llega o lo que tengo no me sea regalado sin mérito, sino que exista de parte mía como vasija un trabajo, un esfuerzo, y a eso le llamamos restricción. ¿De acuerdo? Pero para que esta restricción se logre materializar desde el punto de vista intelectual, estamos hablando. Recuerden que esto es en el mundo Insoft, que no sabemos cómo funcionó esto, pero lo graficamos, para graficarlo, entenderlo y comprenderlo, es que lo estamos haciendo así. Entonces, el masaj es un deseo de la vasija, pero que no puede concretarlo sin el apoyo del Creador. Entonces la vasija le pide al Creador, en este caso a la luz, le pide un masaje, o sea, un filtro que permita, lo que su nombre dice, filtrar aquella luz que en las 3 fases anteriores la recibía plenamente. Quería, tenía. Deseaba, se llenaba. Entonces vamos a ver acá, primero vamos a verlo en el idioma original y después lo vamos a ver en el idioma español, esto de la vasija. Si ustedes ven acá en la pantalla, encontramos graficado, estamos esperando al departamento de producción que, gracias. Vemos acá que la primera, vamos a colocar aquí el número 1, este es el 1, y este número 1 se llama la luz de Or Yachar, que significa luz directa. Rodolfo está colocando en este momento números a las luces. Lo estoy explicando, Rodolfo, porque no está apareciendo la imagen. ¿No está apareciendo la imagen? Bueno. Sí, nos avisan que no hay tableta. Se cayó la conexión. Si ustedes ahora tenemos que imaginarnos entonces la vasija. Imaginémonos la vasija. Trabajemos con nuestra imaginación.
La primera luz que viene es 100% de luz. Se llama Or Yashar o luz directa. Esta viene completamente hacia la vasija y se encuentra con una barrera, ¿cierto? Al venir esta luz sobre la barrera, y acá abajo está la vasija, imagínense que aquí donde está la mano hacia abajo es la vasija, viene la luz, se encuentra con el filtro, 100% de luz, y la vasija entonces dice: no, yo no puedo recibir este 100% de luz porque no la quiero que se me regale. Yo quiero recibir aquello que yo estoy capacitado para recibir. Y es así entonces que existe dentro de la vasija otra luz que se llama Or Nimi o luz interna. Y esa luz está acondicionada dentro de la vasija para recibir un porcentaje. Cuando recibe este porcentaje, que puede ser un 20%, eso es lo que está ella preparada o acondicionada para recibir. ¿Ya? Le pido al departamento de producción, cuando esté la tableta en condiciones, me avisan. Gracias. Y viene, ¿no es cierto?, y queda dentro de la vasija solo un 20%. Solo un 20%. ¿Ya? Muchas gracias. Y de este 20% que queda aquí en la vasija, aquí abajo ustedes ven, esto sí, muy bien, gracias. Esto que queda aquí es la única luz que ella puede manejar. Por eso se llama luz interna. Pero ustedes dirán, 100 menos 20, faltan 80. Efectivamente. Pero esos 80 se llama luz reflejada. O sea, entre un 100 quedó un 20 y el 80 sale. O sea, no es que salga, rebota en este filtro que no permite su entrada. Y esa salida del 80%, uno se pregunta, ¿y dónde queda ese 80%? Y eso lo vamos a entender cuando mostremos o cuando hablemos del Parsuf. Y por lo tanto, ese resto de 80%, que es más obviamente que el 20%, entra a dejar su luz a través de los mundos superiores que están por sobre la vasija, que cuando veamos gráficos vamos a entender. Y esa luz que después pasa a través de los distintos sefirot, vuelve a entrar como luz retornante o luz circundante, y esta luz circundante penetra en la vasija en un porcentaje que la vasija va a estar acondicionada a recibir. O sea, de este 20%, después la vasija dice: oh, puedo recibir un 2%. Entonces entra a través de la luz circundante nuevamente a la vasija un 2%. Cuando se produzca el nuevo ciclo en el cual va a llegar la luz, ya la vasija va a poder recibir dentro de sí no solamente el 20, sino que 20 más 2, un 22%. Y va a ser entonces la luz que va a salir reflejada un 78%. Lo vamos a poner nuevamente. Deja narrar yo un poco, ya, para que tú busques la imagen. ¿Te parece? Gracias. Todo adelante, el tiempo. Sí. Lo que está ocurriendo acá es la relación entre el Parsuf y la luz. La luz es la extensión del Creador. La relación ya no es de dependencia, es una relación en que el Parsuf hace cálculo de cuánta luz permite entrar y cuánta luz quiere otorgar. Es diferente a las 4 fases, es totalmente diferente, porque aquí está haciendo un cálculo el Parsuf con la pantalla de decir cuánta luz voy a recibir. Eso de decir cuánta luz voy a recibir hace relación de cuánto placer voy a recibir.
Recuerden que la luz implica en la entrada placer. Hay un cálculo acá entre deseo y placer. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente en la clase pasada. Hace un cálculo de cuánto deseo va a tener, para cuánta luz va a entrar y cuánta luz va a otorgar. Ya, Rodolfo, ahora muchas gracias. Se está viendo. Ahí ustedes pueden ver que ya lo que expliqué, no voy a explicarlo de nuevo para que no parezca una redundancia, pero es los 4 luces que se manifiestan acá: la Or Yachar, que es la luz directa; la Or Nimi, que es la luz interna; la Or Joser, que es la luz reflejada; y la Or Makif, que es la luz circundante o luz retornante. ¿Ya? Ese es el proceso. Ahora vamos a ver un gráfico en... Tenemos las personas que nos están viendo, Rodolfo. Eso, así damos tiempo. Buena observación. Amigos, tenemos aproximadamente... mira, Rodolfo, nos están mirando en Zoom, mándale salud. Un gran cariño a los amigos de Zoom. A Pedro Martínez, que nos sonrió, a Liliana Eguía de Toluca. Liliana, un gran saludo para ti. Eso. A Sergio de Toluca, Arturo y Yunuen. Disculpen si lo pronuncié mal, Yunuen. Sí, está bien, me dice, gracias. Ángel y Rocío en Toluca, Darwin, Araceli en México, Miriam Hernández. Era un nombre de una cantante acá, Miriam. Un gran cariño. Ahí está Bebé Chile, el de ahí arriba. Correcto. Guadalajara. Pues ya no enfocaron a nosotros. Guadalajara. Está el grupo de Guadalajara. Un gran saludo y cariño al grupo de Guadalajara. Nos echamos de menos. Ariel Río, Giovanni Toluca, el grupo de Medellín, allá el grupo de Medellín, Yolanda de México, Verónica, Ivette de México, Eric de Toluca. Tenemos 33, vamos a mencionarlo. Así te damos tiempo, Rodolfo, para que veas la imagen. Vamos. De Ecuador tenemos a Alfredo de Guayaquil y a Andrea. No sabemos si Andrea es de Quito o de Guayaquil. De México tenemos a muchos. A Aldo de Ciudad de México, Altair de Ciudad de México, Belén de Ciudad de México, Pamela de Ciudad de México, Patricia González del grupo de Toluca, Jorge Giovanni de Toluca, Yolanda Vélez de Toluca, Verónica Franco de Toluca, Ivette de Toluca, Lilia Rueda de Toluca, Liliana Eguía de Toluca, Yunuen de Toluca, Arturo de Toluca, Daniel Vázquez de Toluca, Miriam Hernández, que vimos recién, Rodolfo, de Toluca. De Toluca, Sergio Carrillo de Toluca, Diana de Toluca, Jesús León de Toluca, Ariel de Valladolid, Alfonso Arteaga de Mazatlán, Gloria de Veracruz, Antonio Merino de Chalco y el grupo de Guadalajara. De Chile está Bernán, no sabemos de dónde, Ivonne de Antofagasta y Cristian de Arica. Un gran saludo para ustedes. De Estados Unidos, Alba Urdinola de Nueva York. Uruguay está nuestra amiga Patricia, un gran saludo, Patricia. De Colombia, el grupo de Medellín, está Julio Córdoba, Naira Manda Segura, Hernán Ramírez, Germán en Bogotá. Un gran saludo a ustedes en Colombia. De Brasil está Rodolfo Anea en Santo Anastasio, Brasil. En Venezuela, José Ramón, Caracas. Y en Zoom tenemos a todos los que mencionamos y más. Qué bueno, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Sí, un gran cariño a ustedes. Nos encanta verlo en Zoom porque nos vemos rostros, no vemos cara. Aquí nos sentimos vivos. Nos sentimos más cerca de ustedes. Bien, acá hemos puesto una gráfica nuevamente para explicar más claro, sin la imagen de la vasija, para que lo entiendan mejor. Es decir, que la luz directa llega, el masaj, está la luz interna, que es la que contiene la luz, está el masaj, que está de rojo, y está la luz retornante. Pero sí está acá un número que es muy importante, entender lo que lo vimos, que es el rechimo. El rechimo es la cantidad de luz versus la cantidad de deseo. O sea, cuánto deseo hay para cuánta luz
tiene que contener. Entonces, cuando existe este Reshimot como el que está aquí de 4,4, aquí hay luz plena, 100%, recepción del deseo, 100%. ¿Ya? Entonces, cuando esta graduación va cambiando, es que va bajando la cantidad de recepción del deseo de la vasija. Si tuviéramos aquí este Reshimot 4,4, estaríamos diciendo que toda la luz pasaría sin ninguna restricción a través del masaje. O sea, 4,4 existiría el concepto que el 100% de la luz entra y no hay ninguna luz retornante. Entonces, para que empiece este proceso, empieza entonces lo que se llama la construcción del Parsuf espiritual. Y lo vamos a poner acá para que ustedes lo vean. Este es el Parsuf espiritual. Aquí está. Ustedes dirán, muy difícil de entender, muy complejo, muchas líneas, no entiendo nada. Sí, efectivamente es verdad. Pero para eso estamos, para aprender. Para eso hemos venido en este mundo, a aprender. El Creador nos va a enseñar a través de la luz circundante. Cuando hablamos de un Parsuf, hablamos de una estructura espiritual. Lo que vemos aquí en pantalla es una estructura espiritual que está contenido por cuerpos o partes separadas, y las vamos a mostrar, aunque ustedes a lo mejor no lo ven muy bien en el gráfico. Cada una de ellas tiene un color distinto y ustedes lo pueden apreciar acá, y lo vamos a remarcar para que ustedes lo vean. Ahí existe una división, y aquí existe otra división. Esto es para mostrarnos que existe dentro de una estructura espiritual única tres partes distintas. La Kabbalah nos enseña que esta estructura se identifica de acuerdo, y ahí volvemos a la ley de raíz y rama, a palabras, conceptos e ideas de nuestra realidad que tratamos de traspolar a un concepto espiritual. Entonces la Kabbalah nos dice que este es un cuerpo, y este cuerpo tiene sus divisiones. Entonces, fíjense ustedes, está arriba está la imagen de la vasija, es decir, lo que explicamos con la vasija es el proceso que vamos a explicar ahora con este Parsuf o estructura espiritual. Y es muy importante, amigos, que se detengan, que hagan preguntas de esto, porque esto es básico en la comprensión de toda la enseñanza de la Kabbalah. Porque usted va a entender primero que nada que esta estructura es una estructura conectada. Si en algún momento usted ve esta estructura más adelante explicando un concepto, usted se tiene que dar cuenta que es conexión. Es un cuerpo. Si en algún momento alguien le explica que aquí está reflejado una parte de la humanidad, después otra parte de la humanidad y después otra parte de la humanidad, usted va a entender que al final ese Parsuf llamado humanidad es uno solo con tres divisiones. Es importantísimo entender lo que es el Parsuf espiritual. Si aquí vemos graficado, ahora vamos a verlo con los nombres, con la estructuración y cómo funciona este mecanismo, ¿ya? Entonces vamos a ponerle la imagen ahora, que donde está toda la estructura con todas las divisiones y las especificaciones.
Ahí está. Gracias. Ahora ustedes van a poder comprender, después de haber visto la estructura que estaba vacía, con la estructura ahora que está llena con los nombres. Todo esto que está aquí, que comienza acá y termina acá, es el Parsuf. O sea, esa es la estructura espiritual. Esa estructura espiritual entonces contiene allí tres partes. La primera parte se llama Rosh, que significa en hebreo cabeza. Pero existe una segunda parte que está compuesto de dos, ¿ya? La palabra Guf, que significa cuerpo. Pero el Guf, el cuerpo, tiene dos divisiones. Una que es el Toj y otro que es el Sof. ¿Ya? Volvemos a repetir. Esta estructura espiritual tiene un Rosh, una cabeza, y tiene un cuerpo que se divide en dos partes, del Toj y del Sof. El Toj, que es el vientre, el pecho, y el Sof, que son las extremidades. ¿Ya? Entonces, los cabalistas, para explicarnos y profundizar más este concepto, usan elementos de nuestro cuerpo físico para, o la palabra, para hacernos entender de esta división. Entonces, si vamos nuevamente al gráfico, vamos a ver, y lo vamos a marcar de otro color, para que ustedes lo entiendan. Tenemos que existe el P, que es boca, Tabur, que es ombligo, y Sium, que son los pies. Entonces usted, inmediatamente ustedes quieren que yo dibuje un cuerpo humano. No, olvídense de eso. No lo voy a dibujar porque es simplemente una explicación de acuerdo a nuestro concepto de las partes del cuerpo, pero no tiene nada que ver con el cuerpo humano ni con ninguna imagen que ustedes piensen que alguna vez han visto de una imagen, de un cuerpo. Aquí es simplemente una estructura espiritual que usa los nombres como rama de una raíz espiritual que no conocemos. ¿Ya? Entonces, tenemos un Parsuf, que es una estructura espiritual o un cuerpo espiritual, como usted quiera llamarlo, que se compone de una cabeza, se compone de un cuerpo, y ese cuerpo tiene las divisiones tal como es nuestro cuerpo. Pero además de eso, hace mención de dos elementos importantísimos dentro de la estructura del cuerpo: la boca, muy importante dentro de la conformación del cuerpo, y el ombligo. Ahora, en esa estructura espiritual, si ustedes se fijan, hay varios círculos, los vamos a marcar aquí. Gracias. Estamos esperando gracias. Existen, dentro de las tres divisiones, en cada una de las divisiones existen 5 divisiones y 5 divisiones. Estas 5 divisiones, lo vamos a ver más adelante, son las Sefirot. Entonces, del Masaj hacia arriba existe 1, 2, 3, 4, 5, que ustedes la pueden en distintos colores. La amarilla es la primera y la café, o sea, la quinta es la amarilla y la café es la primera. Después viene abajo del Masaj, en esta parte que está aquí, la segunda parte, que es el Toj, y ese Toj también tiene 5 Sefirot. 5 Sefirot, que ya las vimos la vez pasada, que es Keter, vamos de arriba, Keter, Hodma, Bina, Saigampin y Malhut. Abajo del Masaj, lo mismo, Keter, Hodma, Bina, Saigampin, Malhut. Y abajo del Tabur, que es esta parte de acá, lo mismo, Keter, Hodma,
Binah, Sagrampi y Malhut. Dentro de esta estructura espiritual que se llama Parsuf, intervienen lo que anteriormente vimos que son las luces. Entonces, ¿cómo se da esto? De la manera en la cual expresamos en la vasija que está al lado. Viene la Or Yashar, llega al Masaj, llega la Or Nimi, ¿no es cierto? Está la Or Yashar, la Or Nimi, la Or Joser y la Or Makif, o luz retornante. ¿Ya? Esto que está aquí, estimadas amigas y amigos, no debemos de olvidarnos. Si usted puede ahora sacar su cuaderno, que obviamente lo tiene al lado haciendo las anotaciones, usted hace el dibujo como tarea antes de quedarse dormido y va a decir: este es un parsuf espiritual, no se me debe olvidar, porque para mí es un aprendizaje significativo. ¿Ya? Porque cada vez que usted vea en la Kabbalah, usted va a tener que estructurar este parsuf. Y después, cuando lleguemos a estudiar en su experiencia, y cuando nuestro amado maestro, ustedes participen como alumnos de ella en ese momento tan importante, van a escuchar constantemente esto mismo. ¿Por qué? Porque aquí se mueven solamente dos entidades: la luz y la vasija. O sea, el otorgamiento y el recibir. No hay más. Entonces, todo este proceso que está aquí, aunque es un gráfico, aunque es espiritual, usted lo dibuja en su cuaderno y se lo aprende, y cada vez que usted escuche va a ir aplicando lo que es el Parsuf. Hablemos un poco de qué es Parsuf. Sí. Reflexionemos un poco. ¿A qué se diferencia el Parsuf de la vasija? El Parsuf tiene una pantalla, la vasija no tiene pantalla. Cuando decimos la vasija, estamos hablando de la fase 1, 2, 3 y 4. Aquí, después del Simsum, va a aparecer la pantalla en la vasija y va a ser una nueva estructura espiritual, diferente a las vasijas anteriores. Por eso se llama Parsuf. Parsuf significa rostro, significa que está compuesto por Sefirá. Y tiene entonces la luz, insistimos, muy importante en esto, la relación de cálculo que hace la vasija en cuanto al deseo, el aviut, el deseo que tiene, para cuánta luz, placer va a recibir. Ese cálculo no lo hacía anteriormente en la fase 1, 2, 3 y 4. Aquí empieza a hacer un cálculo de cuánta luz va a tener. ¿Por qué es tan importante hablar de las partes del Parsuf? Porque la luz no va a llegar a todas partes, que es lo que va a continuar más adelante. No sé si en esta lección o la próxima, pero la luz entra y produce placer. Pero en la medida que va entrando la luz, va corrigiendo el deseo que tiene la vasija. Es un proceso de corrección que está teniendo la vasija en relación con la luz. Por eso es importante de ver las partes. Yo sé que es muy técnico o puede parecerle muy aburrido aprender las partes de la vasija, pero es realmente importante para entender la dinámica que va a venir en las próximas clases, porque los mundos que se van a construir de aquí en adelante va a estar en relación a la corrección que está haciendo la vasija. Sí. En este gráfico que tenemos aquí vamos a poner más complejo el tema. De eso se trata, pues. Sí, complejizarlo. Exactamente. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil si se puede hacer difícil? Entonces, lo que nos muestran acá, y ustedes lo tienen en su apunte, así que no es nada nuevo para ustedes. Y lo importante es que esta gráfica tratemos de entenderlo. Lo mismo que vimos anteriormente, ya lo graficamos a través de incorporando los procesos anteriores. Entonces, hablamos de la luz directa, y, ¿no es cierto?, esta luz directa que viene acá, yo creo que lo entienden bien, y se topa aquí, ¿no es cierto?, con el P. Ahí. Y ahí viene todo el proceso que Andrés explicaba, que son las 4 fases. Esto que está aquí,
Mira. Este proceso que entra es solamente luz de Honma. ¿Qué significa eso, luz de Honma? La vez pasada dijimos que era la luz 100% del creador. De otorgamiento. De otorgamiento. No existe ninguna intervención de la vasija en esta luz. Por lo tanto, es una luz que viene 100% del sistema. Claro, de placer. Y dijimos la vez pasada que había una segunda luz que está aquí abajo y que se llama de Hasadim. ¿Por qué es importante entender la luz de Hasadim? Porque la luz de Hasadim es un proceso que la vasija hace a través de la restricción. Cuando la vasija se restringe de recibir la luz de Honma, si ustedes se fijan acá, aquí está el tabur, lo que se produce en la vasija es una luz propia que nace de su restricción. Esa luz de Hasadim que nace de su restricción es la que hace que ella pueda ser vamos a decir el comienzo, pero la verdad es decir, el proceso del desarrollo del creado. Entonces, en la cuarta fase, el creado siente el deseo de ser creado con identidad, pero de ahí para adelante tiene que desarrollar la plenitud del creado. Miren qué interesante eso. Entonces, en esta cuarta fase en la cual existe la luz de Hasadim, es la luz que se produce por la restricción que hace la vasija o el creado. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esta gráfica, van a ver la misma estructura que explicábamos anteriormente. No sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas, no son muchas, las estoy reservando para el final. Ya, ¿te parece? Entonces. Me parece muy bien. Cualquier cosa, amigo Andresito, usted interviene si quiere hablar de los... Sí, ¿puedo? Mira, hay un tema que me gustaría que tú hablaras, que soy experto en la materia, que aquí yo lo estuve viendo y dije, debe ser para nuestro querido amigo Andrés, que son las Teamim y los Nekudot. ¿Ya? Así que mientras yo explico lo demás, tú... no te asustes, si ahí juntos vamos a explicar. Okay. La idea es que los amigos también vean que tú también puedes compartir esta enseñanza. Vamos ahora. Lo que hay que decir, que la luz llega hasta un lugar, todo eso que va a explicar ahora. Así es, ya, efectivamente. Entonces vamos a mostrar ahora otro gráfico para hacerlo más complejo, pero eso es bueno, para que veamos cómo entonces interviene ahora este nuevo proceso. Lo que explicábamos allí, lo que explicábamos con la vasija, ahora está totalmente explicado acá con los porcentajes para que podamos entender. Teniendo lo mismo, agregamos que el sistema de la creación, vamos a pedir por favor que coloquen en pantalla el sistema, gracias, el sistema creador llamamos otorgamiento, la luz directa. ¿Qué es lo que quiere dar a través del otorgamiento? El placer. ¿Ya? Entonces, cuando la luz quiere dar su 100% de placer, ¿ya? La restricción que coloca acá le permite recibir solo un 20%, y eso se llama luz interna. Entonces, y esto es muy importante entenderlo, cuando dijimos que aquí habían sefirot, ¿ya? Estas sefirot que están acá, que están aquí, van recibiendo en todo este sistema hacia arriba, van recibiendo la luz. Entonces, un concepto importante para entender: cualquier acción de restricción va a conllevar
luz a los niveles superiores. ¿Qué nivel de restricción va a generar cambios en el mundo superior? Miren lo que estamos diciendo. Le ponemos una comprensión. Cada acción de restricción que yo haga, cuidado, cuando yo hablo de restricción no se ponga a pensar que tiene que ver con no hacer esto. No, estamos hablando, cuando ustedes ya van más adelante van a darse cuenta que lo que es restricción en Kabbalah no tiene nada que ver con no fumar, no tomar. No estamos hablando de eso. No existe el concepto de pecado en la Kabbalah. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que cuando usted comprenda la restricción que tiene que hacer, porque el método de la Kabbalah después le va a ir mostrando cuál es la restricción que tiene que hacer, porque al final la restricción que tiene que hacer es con el sistema, con el otro, con el prójimo, etcétera. Y por lo tanto, esa restricción que usted haga va a llevar luz al sistema superior, y esa luz que usted va a llevar al sistema superior va a volver a esta realidad con un cambio en usted y cambio en la realidad. ¿Ya? Pero eso dejen entre paréntesis porque más adelante se va a explicar eso. Pero lo que queremos decir en este gráfico, que todo lo que usted restrinja, o la acción que llamamos restricción en Kabbalah, va a tener siempre un beneficio al mundo superior, a todo el sistema, al sistema de las almas, y finalmente a usted también. Por eso que nosotros siempre, y nuestro maestro amado siempre nos habla de la luz circundante, que tiene distintos nombres, o esta luz circundante adquiere distintas funciones. Por ejemplo, la luz que reforma. ¿Ya? Entonces, entender que en este proceso que estamos viendo acá, en la cual la luz viene completamente a llenar de placer, la vasija crea con el masaj una restricción para favorecer al sistema general. ¿Ya? Otra cosa importante que podemos entender acá, que nosotros como vasija universal tenemos algo que ver con la parte de abajo. O sea que, si bien es cierto que aquí se ve un gran bloque, ya, todo este bloque es como una regla con infinidad de puntos. Todos estos son logros y grados de alcance, o distintos niveles de ascenso. Esto que está aquí ya, sáquelo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de este proceso que ya la vasija realiza dentro de sí, y esto significa que va la vasija teniendo un proceso de desarrollo espiritual, pero que también tiene este doble sentido. Pero eso más adelante lo vamos a explicar, ¿ya? Bien, ¿tenemos algún comentario más, Andrés? No, entremos sobre esto. ¿Vamos a las preguntas o sigamos con los teamín y los nekudot? Sí, la tarea que le toca a usted. Adelante. Ya, pero vamos a la imagen primero, porque sin imagen no podemos estar. Cuesta mucho explicarlo. ¿Cuál de todas las imágenes? ¿La misma esa? No, la anterior, de la estructura. Entonces partamos, son dos conceptos nuevos, van a aparecer algunos conceptos nuevos. ¿Esa imagen? Esa. Ya. Entonces tú me ayudas con las líneas haciendo dibujo. Si pueden mostrar la imagen, por favor, gracias. Entonces, aquí lo que está mostrando es un parsuf, porque tiene un masaj y tiene sus partes, ¿no? Tapé, que es boca, tabur, que es ombligo, la parte del medio, y sium, que son los pies. Todo entre P a sium, todo eso se llama cuerpo, guf. El guf se divide en dos, en toj y en sof.
El tabur es importante, la parte del medio, porque es hasta donde va a llegar la luz. Más allá, la luz no va a entrar. Es decir, la luz directa va a entrar como luz interior, pero hasta tabur, no entra hasta sof. Entonces entremos en el concepto teamín. La luz que entra y produce placer va dejando, es decir, la luz que entra, ahí que está marcando P hasta tabur, en la luz que entra, me refiero a la luz que pasa el masaje y entra por P y llega hasta tabur, no puede bajar más allá de tabur, eso va a dejar una impresión, va a dejar unos sabores. Esos sabores se llaman teamín. Esos sabores se llaman teamín. Ese sabor deja una impresión, deja una huella. Esa huella se llama taguín, coronas. Es decir, lo importante acá para usted es que la luz que entra va a dejar un placer, va a dejar un sabor determinado, y ese sabor se llama teamín. Y ese sabor o teamín va a dejar una huella llamado corona, taguín. Hasta aquí. La luz que sale de Guf, porque hay una luz que entra, ¿no? Y la luz que entra va a dejar sabores, teamín. Pero esta luz no permanece ahí. Esta luz tiene que salir. Va a salir del toj. Va a salir del parsuf. Ya. Al salir, esta luz, esta misma luz, al salir, a verlo con otro color. Pero es la misma luz que entró, pero dejó un sabor. Ahora, esta misma luz va a salir ahora. No se queda la luz se retira, la saca el parsuf. Esta luz deja otra impresión, esta luz que sale se llama nekudot. Y esto es importante porque estos nekudot se llaman nekudot o llamado puntos. Ya se van a dar cuenta por qué se llaman puntos. Son unos puntos negros. ¿Por qué puntos negros? Porque el nekudot deja una impresión, una huella. Y esa huella se llama otiot. Y otiot son las letras. Es decir, el teamín deja coronas, deja un sabor, y esa impresión, ese sabor, son coronas. Y la luz que sale, que son las nekudot, son los puntos, esos puntos dejan una impresión que son puntos negros, que son las letras, los otiot. Cada entrada y salida de luz va dejando una huella. Eso es lo importante que tienen que entender. Deja una corona y deja un punto negro, deja una letra, una impresión de una letra. Ya. Lo otro que tenemos que aprender, Rodolfo, es el famoso Sibú de acá. Que voy a estar exactamente a explicar. ¿Tú quieres explicarlo? Sí. Ya, dale. Gracias, Andrés. Excelente tu explicación. Creo que continuemos la clase. Vamos entonces. A ver, vamos a explicar primero lo que estamos hablando acá es que existe una acción de parte de la luz directa que cuando se encuentra con un tope, encuentra una resistencia. Entonces, vamos ahora a explicar cómo funciona esta resistencia. Viene el golpe,
esta resistencia soporta, baja, la resistencia de la pantalla. ¿sí? Baja, Sí. hace hasta un momento en el cual llega abajo, y esto vamos a decir rebota, no es técnicamente rebota, pero es decir, la propia fuerza que viene de abajo, ¡pum!, expulsa, y de ahí nace una nueva parte. Este proceso se llama acoplamiento o Sibú de acá. Entonces lo vamos a graficar mientras me busque alguna pregunta. ¿Se puede asimilar este acoplamiento con la relación sexual? Efectivamente, yo quería Perdón, quería decir eso. Te pido disculpas. Esto tiene una parte que se llama el golpe. El golpe. Y yo creo que todas las personas que tenemos como alumnos son gente mayor y vivido, ¿no es cierto?, su experiencia. Es decir, que cuando existe el primer contacto, existe un golpe que da para penetrar en este filtro y para tratar de romperlo. Y eso se llama el golpe. Entonces viene el Sibú, ¡pah!, golpea, baja la resistencia, y del deseo desde abajo sube, rebota y sale una nueva identidad. O sea, de este acoplamiento que viene, pega, nace una nueva identidad. Por lo tanto, el Sibú de acá es súper importante entenderlo, porque el Sibú de acá es el que me lleva a mí el proceso de cómo se va restringiendo o anulando la luz, ¿ya? Porque después, cuando empecemos la próxima clase a ver el mundo, el primer mundo, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta, al mundo de Adán Carmón, vamos a darnos cuenta que allí ya el Sibú de acá produce una restricción del 100% de la luz. O sea, todo lo que hemos explicado ahora, que del 100 al 80, lo vamos a empezar a explicar en la próxima clase, en todo este proceso de cómo la luz va disminuyéndose para llegar hasta nuestra realidad. Porque eso se trata, o sea, se trata de que nosotros comprendamos por qué estamos aquí y cómo se produce ese proceso de estar con la luz del Creador, 100% de luz, lleno, pleno, a estar acá en este mundo donde solamente existe el 1% de luz y donde pareciera ser que todo es muy oscuro. Entonces, volviendo a entenderlo y resumirlo, vamos a graficar. Soy medio torpe yo para esto, pero les pido que, por favor. Entonces, viene la luz, se encuentra con el masaje. El proceso que pasa aquí es que en ese instante es tanta la fuerza de la luz que este se desplaza, y al desplazarse desde aquí abajo hay otra fuerza que es el deseo de recibir. Entonces, de arriba viene el otorgar, se encuentra con el masaje. Es tanta la fuerza de la luz de otorgar que baja, como lo grafica esta flecha, baja, como es la función de un pistón en un motor, baja, y el deseo de recibir es tanto de abajo que se produce una contracción, un choque. Y en este choque que se produce aquí, en este choque sale algo que después lo vamos a ver en la próxima clase, una nueva identidad, un nuevo mundo, no sé, vamos a verlo en la próxima clase. Pero lo que aquí aparece, que en este choque es como un nacimiento, o sea, es un acoplamiento. Existe el golpe y existe el Sibú.
este proceso, esto se llama el sibú de acá. ¿Ya? Que es el golpeteo de la luz a la pantalla hasta que entra. Y por eso el tema del acoplamiento, ¿no? La relación sexual, porque al tanto constancia o de la luz al intentar entrar produce placer. Por eso uno podría llevarlo a la imagen de una relación sexual. Por eso usa el concepto de acoplamiento, ¿no? Sí. Y el primer proceso de que quiere romper esa parte, ese velo que existe, y ahí ustedes entienden también el concepto del himen y de todo lo que existe en la mujer. Entonces es el primer concepto, el querer romper hasta que lo rompe, y eso hace el acoplamiento. Correcto. ¿Vamos a pregunta o nos falta algún vamos tema? Vamos a pregunta y... Tú me dices si falta algo. No, yo creo que estaríamos en grandes rasgos pasado toda la materia para que no nos... Okay. El grupo de Medellín, Colombia, esto va relacionado a raíz y rama la pregunta, ¿sí?, del árbol. Esto significa que cuando yo tengo un problema aquí, ese mismo problema está arriba. Se refiere a la qué lindo. Rodolfo, concéntrate en la pregunta. No, que me emociona verlos ahí. Bueno, ya salúdalos. Gente tan linda, muchas gracias. Saludos. Vanessa dice que te concentres, ¿viste? Te indica así que te concentres. Ya. Adelante, ya. El asunto es el siguiente. El Grupo Medellín Colombia pregunta, no dice el nombre, el Grupo Medellín Colombia pregunta, ¿esto significa que cuando yo tengo un problema aquí me refiero en el mundo terrenal, ese mismo problema está arriba, está en el mundo espiritual? Entendiendo que existen dos mundos, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Lo que me está ocurriendo a mí en las situaciones cotidianas, ¿tiene un símil en los mundos espirituales? ¿Está relacionado con fuerzas espirituales? Es una muy buena pregunta y que se lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que vemos en este mundo son vestiduras. A ver, ¿cómo se lo explico? A ver, en el mundo superior existe un concepto, por ejemplo, algo para sentarse. Existe un objeto para sentarse. Entonces, nosotros bajamos nuestra realidad y tenemos un sillón, una silla, un tronco, una banca, una piedra, y acá en esta realidad la imagen de algo para sentarse, que es la raíz, se explica acá en esta realidad a través de múltiples vestiduras. Entonces, si bien es cierto que usted tiene un problema X determinado, ese problema X es una vestidura de una raíz mucho más profunda. ¿Me entiende? Lo que nosotros creemos que es un problema. Por eso. No es que exista el problema arriba. Exacto. Usted ve eso como manifestación acá como un problema, pero arriba existe otro concepto que yo no estoy al tanto del problema, por lo tanto no le puedo decir cuál es el concepto, pero si bien es cierto que ese problema que usted ve acá tiene una raíz espiritual, que no es que el problema esté allá. No está. Yo lo veo como problema y lo vivo como problema. Pero en la materia, como vestidura. Sí, como vestidura. Pero acá es otro el principio. No, acá hay otro, a lo mejor ese problema es una corrección. Es una corrección de amor. Sí, claro. Entonces a lo mejor la raíz de eso es un proceso de corrección. Sí. No tengo el concepto claro de su problema para explicárselo. Pero es eso. Sí, todo lo que nosotros vemos acá lo vemos desde nuestros ojos, desde nuestro egoísmo, por eso nuestros cálculos. Pues el ejemplo de sentarse, porque usted puede encontrar 20, 30, 40 elementos distintos que cumplen la misma función de sentarse, o de mesa, por ejemplo, distintos tipos de mesa, etcétera. En esta materia usted lo inviste de acuerdo a su grado de alcance y por su corrección, pero la raíz no es que exista una silla y que después se refleja una silla acá, no. Por lo tanto, su problema, que usted lo ve como problema, y ahí viene otro tema, porque a lo mejor hay alguien que lo ve de afuera y que no lo ve como problema. No.
Exacto. Entonces, ya lo que usted ve como problema no es problema, porque hay otro que no lo ve como problema. Ahora, cuando hablamos de raíz, estamos hablando de eso básicamente. Ahora, si usted va más arriba, cada raíz tiene su propia raíz. Entonces, ¿cómo? La raíz fundamental de todo es el otorgamiento. Y de ahí vienen otras raíces. Y de ahí se desencadena hasta esta realidad. Por lo tanto, nosotros lo que sí tenemos con certeza es que la raíz de todo es el otorgamiento. El amor. Entonces, si el otorgamiento es el amor, yo puedo ver acá raíz, puedo ver ramas distintas, pero la raíz fundamental es el otorgamiento, que después tiene otras manifestaciones del otorgamiento, sí, pero las ramas son vestiduras distintas de acuerdo a su percepción. Es decir, lo que nosotros vemos las ramas, nunca vemos las raíces. Nunca vemos las raíces. Entonces uno no tenemos el grado para alcanzar a entender las raíces. Correcto. Lo que vemos son los efectos, no las causas. Efectivamente, el mundo del efecto. Por eso se llama este mundo de la ilusión. Eso te decía. Porque son ilusiones lo que vemos. Porque no existen, según lo que enseña la Cábala. Este mundo es una ilusión, son películas de la percepción, eso ya lo estudiamos. La realidad entonces está oculta a nosotros y esa realidad serían las raíces. Ya. La verdadera realidad es la raíz. La verdadera realidad, ok. Sí, porque que estudiando Cábala intentamos develar eso. Pero se devela. Ya. El tema es, estimados, que no tratemos, porque usted dirá, entonces si existe una raíz del robo arriba. Del robo. Claro, porque de robar. Alguien que roba acá es una rama, ¿cierto? Claro, yo lo veo como una. Claro, como tiene de una raíz, pero la raíz no va a ser el robo. No. Yo lo interpreto como robo y lo interpreto desde mi cultura o mi moral como algo negativo. Claro. Pero ahora tómalo de la siguiente manera. Es una película, Entonces no es. ¿Tú te ver en el cine una película? No, yo disfruto. Y si la película es triste, terminas apenado. Si es sentimental, terminas llorando. Si es de alegría, te estás riendo. Y toda esa construcción de esa película es tan real para ti como la vida misma. Sí. Eso es. Pero entonces tiene una raíz espiritual. Que no la veo, si ese es el tema. Que no la vemos. Y que no le... Porque está en ocultamiento, pues, Andrés. Sí, está en ocultamiento. Todo está en ocultamiento. Pero entonces, el problema que puedo yo vivir, la enfermedad, la separación, los problemas con mi hijo, con mi señora o con el trabajo, es pura fantasía. Son puras vestimentas. Vestimentas. ¿Sí? Efectivamente. Pero yo lo vivo así como real. Exactamente. Yo lo siento como real. Yo me apesadumbro. Andrés, lo estamos diciendo. Y es posible que ni siquiera lo dimensionemos para nosotros mismos como experiencia. Sí, claro. Yo lo transmito porque mi maestro me lo transmite y porque de alguna manera los años que uno lleva se da cuenta que eso es así. Pero cuesta vivirlo así. Pero para los alumnos nuestros que llevan 6 meses, le estamos hablando... No, más de 6 meses, pónganle más, 1 año. Ya. Pero igual es muy difícil. Pero sepan que es así, o sea, sepan que la Cábala enseña que esta realidad es una ilusión. No existe. Es como se embiste el deseo. Y por lo tanto, lo único que existe es el deseo. Y así como se embiste el deseo, es como uno lo percibe. Por eso que existe la escala de los deseos, por eso existe gente que le gusta este tipo de cosas, otro tipo de cosas. Hay gente que es más altruista, gente que es generosa, gente que es más tacaña, gente que es más austera. ¿Sí o no, Andrés? Sí, Rolfito. ¿Seguimos? Le damos las gracias al Grupo Medellín por la pregunta, porque dio para reflexionar y profundizar más el tema. Bernard de Chile. ¿El cuerpo humano de cada persona es parte de su propia vasija? Dijimos recién, Bernard, que no lo íbamos a asimilar a ninguna estructura material. El Parsuf es una estructura espiritual, y hasta ahí nos quedamos. Bernard de Chile, otra pregunta. Cuando se desarrolla un trabajo grupal en la decena,
¿Se crea una vasija colectiva? Esa ya te la paso a ti. Está buena. Amigo Bernard, usted está tocando un punto que se nota que ha escuchado las clases de nuestro amado maestro Michael Lehmann, en el sentido que la decena es un grado de alcance que debemos llevar un año hablando de la decena en Bnei Barú. Sí, más o menos. La decena es un método de un sistema que se llama el sistema del árbol de la vida o el sistema de las sefirot. Las decenas, porque se acordaba contestar la pregunta y la gente que escucha esto no sabe lo que es la decena. No, sí, en realidad hay una nada. base ahí. Entonces tenemos que explicar lo que es una decena. Sí. La decena nace de la construcción de un consejo recibido por Moisés de su suegro, y que le dijo: divide al grupo, está hablando de la Torá, divide al grupo en decenas, grupos de 10. Hoy día, y eso tú nos puedes explicar más porque tú eres psicólogo y trabajas con todo este tema de los trabajos en grupo, se puede explicar a través de la educación hoy día que efectivamente nosotros podemos conectarnos, agruparnos, compartir y convivir con cierto número de personas. Ya el resto del grupo no podemos hablar. Entonces, cuando hablamos de la decena en la Kabbalah, hablamos que la decena representa a la humanidad completa. Por lo tanto, cuando yo participo en una decena, está representado todo el cuerpo de un sistema que se llama la Sefirot, las 10 Sefirot, y que éstas representan todo el sistema general que existe. Y como también vimos con ustedes el artículo, no hay nada más aparte de él, la decena se constituye, por lo tanto, en la revelación del Creador a través de los creados. ¿Me siguen? Entonces, cada individuo de la decena se comporta como creado, y todo el resto de las personas de esta decena son el Creador. Y por lo tanto, se constituye en un sistema en el cual usted otorga y recibe, y así sucesivamente. Bien, eso es. ¿Cuál es la pregunta entonces? Cuando se desarrolla un trabajo grupal en la decena, se refiere a la decena, ¿se crea una vasija colectiva? Efectivamente. Se lo acabo de explicar en el concepto de lo que es decena. Ok, Alfredo de Guayaquil, Ecuador. ¿La cantidad de luz que entra me permite ver más del 1%? Amigo, no es que te permita, no es que nos permita, estamos hablando de trabajos grupales. Lo que decía recién Rodolfo del trabajo en la decena. ¿Cuándo se atrae la luz? Cuando uno está haciendo el trabajo en colectivo. ¿Qué luz estamos queriendo atraer? Es la luz circundante. Esa luz circundante nos trae corrección. No sabemos si nos permite ver más o menos. No voy a entrar en la pregunta si cuánto te permite ver más del 1 o del 10 o del 50%. Lo que sí está claro es cuando uno trabaja en colectivo, como en este momento estamos trabajando con Rodolfo, con ustedes, hay una luz circundante. ¿Se acuerdan del concepto de luz circundante? Recién lo pasó Rodolfo. Es la luz que se otorga, es la luz que tenemos que atraer para nuestra propia corrección. ¿Sí, Rodolfo? Sí. Ya. Ariel de México, ¿qué significa la palabra Parsuf? Estructura espiritual. Yo lo he leído como estructura espiritual que tiene una pantalla y que es un rostro, es que está compuesta por Sefirot. Es decir, Parsuf es una unidad espiritual que permite su propia corrección y que por lo tanto está haciendo constantemente cálculos. Nos dicen que nos quedan 5 minutos, nos dicen alegremente con un mensaje acá. Mira, antes que pasen, sí, quiero mostrar la última parte, por favor, última imagen, digamos. Sí, quiero que mostremos para que hagamos un resumen de que aquí, en esta gráfica que vamos a ver a continuación, está incorporada muchas cosas de este sistema de la enseñanza de la Kabbalah y cómo funciona. Aquí está hecho, no con todos esos círculos que delante
lo vimos gráficamente, pero aquí ya están ahí está con mayor detalle y con detalles. Sí. Ustedes se fijan, el P es el masaje, ¿ya? Voy poniendo el punto, pero no rayando, porque me dijeron que rayaba muy feo. Entonces aquí está el masaje, el P. Pero ustedes se fijan, ahí están las 5 sefirot, y nuevamente están acá, ahí, y acá también está reflejado la estructura, ¿no es cierto? Pero aquí es algo importante que ya debemos agregar a nuestro conocimiento del cuaderno tenemos anotador gráfico. Aparecen aquí las luces. Sí, ahí están las luces. Y esas luces son el alma. Estas luces constituyen el alma. Entonces, aquí ya empieza a aparecer lo que es esta alma que está constituido a través de las luces. Entonces, nosotros usamos mucho Nechamá, Ruaj y Nefesh, que son estas 3 de abajo, que son las que constituyen parte de la ilusión de este cuerpo físico. Las demás, Yahayá y Yehidá, son de un nivel superior. Pero cuando hablamos de la luz de Yehidá, estamos hablando del uno. O sea, es la alma colectiva. Entonces, vamos a ver con ustedes, y los dejamos intrigados, ya que usted, a través del estudio de la Kabbalah, va a poder ir entendiendo los niveles de esta luz y cómo ésta interviene en nuestras vidas, y cómo tenemos que hacer este proceso para llegar finalmente a ser uno. Nos dijeron, parece que me sacaron de la tele, terminamos. Deja responder 2 preguntas rápidamente. Bernard de Chile, ¿el Parsuf tiene 125 peldaños? No. Después vamos a explicar cómo se componen los 125 peldaños, Bernard. Francisco de Durango, México, ¿cómo interpretar la huella que deja la luz? Es como los sabores que uno come, es como cuando tú tomas un té o comes una fruta y te deja un sabor, y te deja como una huella, una impresión. A eso se refiere, con la luz que entra y la luz que sale. Recuerda que la luz que entra deja una huella y la luz que sale deja otra huella. Son como sabores que deja. No sé cómo explicártelo. Mira, si nunca yo he comido una fruta y como la fruta por primera vez, no, es como algo nuevo. Entonces nuevo. Me queda un sabor. Y si yo después deseo nuevamente eso ya es entonces porque ya tiene un registro. Gracias. Ok. Espero que, Francisco, que te haya quedado más claro. Los conectados, no, vamos a usar la lista que nos mandaron. Mientras tanto, manda saludos por ver si ahí realmente menciona alguno. Un saludo ahí. Es que sabes que lo que pasa es que yo ya tengo un problema ya. No debes nada. Bueno, yo voy a dar saludos a José David Mesa, que está viéndonos, Verónica Franco ahí en Zoom, a Cristian de Arica, Chile, que se está quedando dormido por ahí, mi amigo, a Giovanni Toluca, de Toluca, Sergio de Toluca, a Liliana Guía de Toluca, ahí la veo, a Ivonne, ahí está saludando, a Cristian, ahí se despertó mi amigo Cristian, Arturo Villonuena, a Mira Hernández, nuestra amiga de Toluca, Rodolfo Aneas, ahí, Rodolfo, saludos. Un gran saludo a Rodolfo de acá a Chile. Hartos de Toluca. Sí, Eric también de Toluca, mira. Sí. No, sí, en la clase pasada tuvimos 38. Tulancingo, los amigos de Tulancingo están ahí, las amigos y amigas. A Miriam está allá, Yolanda de México, el grupo de Medellín, Ariel Río, Valladolid. Saludos. Jaime de México. Ya. Bueno, me cambiaron la pantalla. ¿Me llegó la lista o no? No me llegó nada la lista. Aquí llegó la lista. Ya. Lo voy a leer rápidamente. De Ecuador, 2 amigos, Alfredo de Guayaquil y Andrea. De México, 24 amigos. Un gran saludo a nuestro amigo de México. Aldo, Altair, Belén, Pamela, de Ciudad de México. Patricia González, Jorge Giovanni, Yolanda Vélez, Verónica Franco, Ivette
Lilia Rueda, Liliana Eguía, Yunuen y Arturo y Daniel Vázquez de Toluca. Miriam Hernández de Toluca también. Sergio Carrillo, Diana, Jesús León, Jaime Montes, Tania Alejandra de Toluca. Ariel de Valladolid, nuestro amigo que está en Zoom. Alfonso Arteaga en Mazatlán. Gloria de Veracruz. Antonio Merino de Chalco. Violeta, no dice dónde. Y Minerva Guzmán, tampoco dice dónde. De Chile son 5 personas. Bernard, Ivonne de Antofagasta, Cristian de Arica, Teresa de Antofagasta y Mónica Meléndez. De Estados Unidos 1, Alba Urdinola, que nos está viendo de Nueva York. Uruguay 1, Patricia. Colombia 5 personas. Nuestro gran grupo de Medellín, Julio Córdoba, Nair, Amanda Segura, Hernán Ramírez. Germán de Bogotá y José Antonio Bedoya de Chinchina. Brasil 1 persona, Rodolfo Anea de Santo Anastasio. De Venezuela 3 personas, nuestra amiga Sandra Suchiati, un gran cariño Sandra, José Ramón de Caracas y Aarón Ben Abraham. De Argentina 5, nuestro gran grupo de Mar del Plata, un gran cariño a nuestro grupo de Mar del Plata, Tito, Fernando, Pablo, Silvia y Olga. Y aproximadamente 47 conectados en el aula. Un gran saludo y cariño para ustedes. Muchas gracias, amigo, y recordamos, comencemos desde ya la preparación para nuestros próximos congresos. Mira para allá. Muchas gracias, es que estaba viendo ahí el Zoom. Agradece al equipo técnico. Sí, queremos agradecer a Carlos y a Mónica que nos han acompañado ahora. Nuestro amigo Rafael que han dado dando vueltas también. Y los moderadores que Montserrat y Ángela, me parece. Ángela, sí. Espero no equivocarme. Un gran cariño para ustedes, de acá, del esfuerzo que hacemos nosotros, el equipo técnico, la moderadora y los ratones. No, son nosotros estamos contentos de verlos. Muchas gracias. Un saludo. Muy bien. Buena semana. Igual, buena cariño. semana.